We are recording our Estamos session. grabando nuestras sesiones a partir de ahora, así que me gustaría volver a presentarme. Buenos días tengan todos. Yo soy Claudia Cibaja de Valor US. Antes se llamaba Coalición California en contra de la agresión sexual, Calcasa. Y ahora tengo el orgullo de presentarles a ustedes a la Conferencia Nacional Virtual contra la Agresión Sexual. Vamos a participar en las sesiones del día de hoy. El título se llama Interrumpir la cultura de la explotación. Cómo los bajos sueldos, los trabajadores bajos sueldos luchan contra la violencia hacia el sexo, edificando su poder. Va a ser presentada por Monique Tai Nguyen. Y ahora tengo el gran honor de presentarles a todos ustedes a nuestra oradora, Monique Tu Nguyen, quien es la directora ejecutiva de del Centro de Trabajadores, de Mujeres Trabajadoras Matajares. Ella puede empezar, Monique, a compartir sus diapositivas en la pantalla. Is it everything look good? Yes. Awesome. ¿Pueden verlo con claridad? Muy bien. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la sesión. El título es Interrumpir la cultura de la explotación. Cómo los trabajadores bajos ingresos luchan contra la violencia contra el sexo, edificando su poder. Entonces vamos a comenzar a definir. Está en el título. Los títulos apenas pueden abarcar tanto. Los trabajadores bajos ingresos son los que merecen más, pero de hecho la industria es la que establece esos salarios. Y así que simplemente quiero volver a aplicar ese término de trabajadores de bajos ingresos, bajos salarios. Les voy a hablar sobre mi historia y después hablaremos de la de ustedes, porque esto de adquirir poder en movimiento tiene que ver con contar la historia. Esa es la herramienta más poderosa que tenemos. Las personas que están impactadas son aquellos los que saben más de esto, no los investigadores, no las personas que estudian o que los oradores públicos. Pero realmente creemos que los sobrevivientes son las personas que son los verdaderos peritos en la materia, pues que tienen la capacidad de desarrollar esas historias, esas narrativas. Mi historia comenzó hace más de 10 años. Yo era una estudiante en Houston, Texas, y estaba trabajando muchos trabajos simplemente para poder pagar la matrícula en Texas para mis estudios universitarios. Yo no tenía documentos, de manera que yo pensé que yo no tenía acceso a este tipo de matrícula. Así que yo no tenía derecho a pagar la matrícula del propio estado y por eso pagué 3 veces más. Y yo estaba con mi familia que apenas tenía dinero, ingresos para sobrevivir. Cuando me gradué, yo no me sentía bien sobre continuar trabajando y no manejar con las injusticias que todavía plagaban a la familia. Mi familia seguía sin documentos y el temor de ser deportada o separada de mi familia todavía sí era una realidad. Había sido así durante muchos años. Entonces busqué un movimiento y un día hice la cosa más insólita en mi vida y me levanté y tuve mi propia crisis existencial y me dije, bueno, empecé a buscar en algún movimiento para los derechos de inmigrantes, pero en ese momento lo busqué y a través de páginas, en las primeras páginas, la Coalición de California y en Nueva York en la segunda página y dije, California es muy costoso, Nueva York me asusta y el tercer lugar fue en Boston y dije, bueno, estuve observando y dije, bueno, quizás puedo hacer esto, me parece bien. Entonces ahorré 6 meses de mi trabajando en el restaurante y como niñera y
Es decir, pude ahorrar 6 meses de lo que costaría la renta y entonces dije, bueno, uní mis sueños, mis energías y entonces me fui a ese centro, empaqué y mudé, pero allí yo estaba en una reunión de membresía y estaba en un pequeño hogar con muchas mujeres y personas que tenían el valor de compartir sus historias y relacionarse unas con otras. Así que yo decidí enraizarme aquí en Boston y entonces después de eso el resto es historia. Y antes de continuar hablando de mí, todas nuestras historias están entrelazadas porque todos estamos en el momento presente. Así que en este momento me gustaría pedirles a ustedes que me dieran de sus historias. Simplemente voy a hacer un ejercicio como de poner los pies en la tierra, pues, y sentirnos que estamos presentes. Esto es especial para las personas que trabajan en este momento porque el trabajo en sí tiene tal relevancia y he sufrido este trauma vicario porque se vive la violencia física, la violencia económica, todo tipo. Y además nosotros mismos sobrevivientes de muchos tipos de violencia. Así que entonces en mi ejercicio como líder y el ejercer, hay que prevenir y en mi comunidad. Así que les invito a todas, por favor, que se unan en este ejercicio, en esta práctica y ya están apagadas las cámaras, cierren los ojos y como se sientan cómodos, se pueden poner de pie o sentar en una silla, pues, y encuentren una posición que sea cómoda donde quieran estar y pongan los pies sobre el piso en plano. Los hombros a su amplitud y inspiren profundamente un par de veces. Inhalen y exhalen. Y quizá mi cuerpo no está, mi cuerpo está resistiendo al hacer esto. Quizás esto lo estoy haciendo con toda la intención. Esta respiración profunda es como para uno estar con uno mismo en este momento, inspirar y exhalar para ubicarse. Sigan respirando profundamente y percátense. Percátense de cualquier sensación que sientan dentro del cuerpo. Se darán cuenta que hay una brisa, quizás una sensación tibia en el cuerpo o siente que están tensos o tensas. Sí, dense cuenta que existen tensiones y sientan que hay energía para liberarla porque la tensión ha estado escalando y necesita que ustedes la sientan y la manejen, porque allí es donde muchas de nuestras esperanzas y deseos están, porque simplemente estamos tan ocupados con el trabajo de todos los días. Así que pasen algo de tiempo en liberar esa tensión de sus cuerpos mediante la respiración profunda. E imagínense sus hombros. Esa es su amplitud de hombro. Este es su ancho que impacta a la extensión a las personas que les circundan, las personas que a ustedes les importa y a quienes ustedes importan. Imagínense expandiendo esa extensión de sus hombros a la comunidad como un todo. Piensen en la estatura que tiene del extremo de la cabeza hasta la punta de los pies. Esos son ustedes ubicándose, enraizándose en su propósito del día a día. El pensar por qué existen en este mundo. Se están enraizando, imaginando sus pies, los dedos de sus pies y pensar que son como raíces
uniéndose a la tierra cada vez más cerca del centro de sí misma, especialmente en este momento que estamos en una situación de pandemia mundial, tratando de sobrevivir, centrándonos. Mientras más enraizados estemos, mientras más anclas pongamos, podremos tener una mejor intención sobre lo que podemos hacer para superar este periodo y salir transformadas del mismo, salir diferentes, porque esto es lo que el movimiento nos pide. Así que sigan respirando, enraizándose. Ustedes son una extensión en este mundo. Sigan inspirando y exhalando profundamente y tomen un momento para reflexionar sobre este bellísimo momento, porque cuando estamos respirando colectivamente, tengo la esperanza que muchos de ustedes tengan la oportunidad de desconectarse de lo demás, de su mente, de los correos electrónicos, toda la información sobre sus hombros, puesto a medida que respiramos juntos, tenemos más esperanzas de que podemos conectar este movimiento, este sistema en el que existe la violencia sexual. Voy a contar en reversa. Es nuestro último inhalación y exhalación por este momento, profundamente. 3, 2, 1. Bienvenidos de nuevo. Espero que esto viaje a nuestro espacio interno sea muy bueno y siempre está con ustedes. Este es un derecho que tiene. Muchas veces cuando estamos con nosotros mismos, estamos en nuestras cabezas, en nuestras mentes, puesto que las mentes son las que hacen todo el trabajo, nos hacen funcionar, tomar decisiones en nuestra vida diaria. Pero nosotros dejamos a un lado lo que nuestros instintos, corazón, espíritu nos dicen. Todos trabajan conjuntamente y así uno pasa a ser más poderoso sobre sus propias vidas. Pasemos a otro círculo concéntrico que es nuestras historias juntos. Y quiero aprender un poco más sobre nuestra historia. Y en el trabajo que yo hago en el Centro de Mujeres Trabajadoras Matahari, con mujeres que trabajan en la industria que de bajos sueldos o salarios, muchas de las cosas que haces, que ellos están sintiendo es la explotación y se sienten vergüenza de sí mismos. Entonces pueden ser bajos salarios o que no les paguen, siendo explotadas por sus servicios, les piden que se queden más tiempo sin que se los paguen, que estén acosadas y hasta abusadas sexualmente y sienten que no tienen opciones porque tienen que recibir ese cheque, ese pago. Así que yo voy a pedirle al administrador que haga una encuesta, por favor, para las personas que están aquí presentes. Los trabajadores en todas las industrias, quiero ver cuáles son sus respuestas. Estas son las preguntas. ¿Alguna vez han trabajado y no les han pagado por su trabajo? Puede ser el primer trabajo cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes o hasta el día de hoy. ¿Alguna vez ustedes han trabajado y no les han pagado por lo que han hecho? Esa es la pregunta de la encuesta. ¿Alguna vez han trabajado sobre tiempo y no les han pagado esa tarifa de sobretiempo? O para los trabajadores con salario les pagan tantas horas y les pagan lo mismo. Pero las personas que trabajan por horas, si trabajan, digamos, 40 horas a la semana, se le paga una tarifa prima de tiempo y medio si trabajan más. ¿Alguna vez han hecho ese trabajo de sobrevivimiento y no se los han reconocido económicamente? ¿Alguna vez han sentido que toman ventaja de ustedes en su lugar de trabajo y pues hacer muchas cosas, pedirles que hagan cosas que no están en su descripción del trabajo o que es inseguro o que es problemático? Quiero ver cuál es la respuesta a estas preguntas en la encuesta para así tener una idea mejor. Is someone doing that? I'm sorry. Disculpen. Yes, Monique.
Okay, I'm not sure if I see it. Thank you guys. Do you Es que no see it? lo veía. Gracias. Oh, okay. I don't see it at all. Thank you. Okay. Let's see. Okay. Let's give it let's give it a couple minutes. Just and then Vamos a esperar un momento your responses. para ver sus respuestas. Y la pregunta es, ¿alguna vez ha sentido que se han aprovechado de usted en el sitio laboral? Are you seeing the Y esta results? now? pregunta es que si alguna vez ha trabajado sin que le pagaran por su trabajo. I don't see the results. If you guys can tell me the results, that's fine too. Okay, so for poll one, for the first question, we have Entonces, los resultados para la primera pregunta, 67% dijeron que sí y 33% dijeron que no. That's like a good like 1/3. Entonces, como una tercera parte dijo que no y 2/3 partes que sí. Are they going at the, I don't know. I've never done this before. This is very advanced. um, So poll number two, it's En la segunda encuesta, ¿alguna vez ha trabajado horas extra y no le han pagado a la tasa de horas extra? El 72% contestó que sí y el 28% que no. Y la pregunta número 3, ¿alguna vez se han aprovechado de usted en el sitio laboral? El 95% dijo que sí y solo el 5% respondió que no. but also not surprising. I mean, you know, like Es sorprendente y a la vez no sorprendente. Muchas personas piensan que porque somos una agencia sin fines de lucro, que no estamos sujetos a la explotación. Pero ya que somos parte de la economía capitalista, eh, perdón, hay una pregunta en el chat. Dice que le interesaría desglosar estas respuestas en base a género. Hay una resistencia con el tiempo a medida que las personas se vuelven más conscientes de las protecciones laborales para los pasantes o los internos. Sí, las pasantías. Ahora hay muchos más movimientos acerca de protecciones para los pasantes. Imagínense, esto solo es en los campos, digamos, profesionales. También podrían ser en las industrias de bajos salarios, además de en los campos profesionales. Tal vez pueden ver que tengo muchas imágenes históricas en el fondo y algo que Matahari ha incluido en el movimiento. Se trata de esta industria y cómo es importante para cambiar la cultura. Como sabemos, para que seamos más estratégicos en nuestro trabajo, porque creo que se nos ha quitado mucha de nuestra historia y debido a esto no tenemos documentación sobre la cual construir. Y a mí me gusta decir que
nuestra historia es el marco para nuestro futuro, pero debido a las diferentes formas de colonización, no tenemos acceso. Entonces, este es un proyecto que es nuestrahistoria.com, herstories.com. Incluye mucha historia de de las trabajadoras domésticas que coincide con otras industrias. Estas imágenes vienen de este recurso y hemos aprendido mucho acerca de la justicia racial y la colonización. Y en esta imagen pueden ver al lado derecho el libro Gone with the Wind, que es una novela o una película de los Estados Unidos. Y esta es la niñera, la trabajadora doméstica, la sirvienta, y está caracterizada de cierta manera. Y podemos ver esta imagen. Y a la derecha, las esclavas antiguas, estaban forzadas a realizar labores domésticas durante la esclavitud. Ahora vamos a hablar de Mata Hari, mi lugar favorito en todo el mundo. Cuando yo me uní a Mata Hari, tenía 25 años. No podía ni decir mi nombre sin sentirme nerviosa. Y en Mata Hari es una organización del desarrollo del liderazgo de mujeres para transformar las relaciones laborales. Originalmente, los fundadores o las fundadoras estaban enfocadas en el activismo, tratando muchos casos de violencia de género, y ya que eran abogados, activistas, esa era una parte importante de su trabajo, y resolvieron casi 600 casos juntos o 300 casos en 6 años de trabajo. Mata Hari también trabajaba con personas que estaban explotadas sexualmente. Pero los organizadores y los activistas se dieron cuenta que después de tantos años estaban agotados y se dieron cuenta que no estaban atacando las causas fundamentales de por qué las mujeres de raza no blanca estaban experimentando la violencia y que no se y que eran sujeto de discriminación. Durante ese tiempo, Mata Hari hizo una profunda reflexión y decidió que necesitaba cambiar y que habían creado una comunidad acerca de los activistas, y los sobrevivientes se estaban preguntando qué podían hacer, ya que no eran trabajadoras sociales y abogadas. Entonces, nos dimos cuenta de que las víctimas tenían historias que podían ser transformadoras y que necesitábamos saber cómo transformar esas relaciones de poder para los sobrevivientes. Durante ese tiempo, Mata Hari el personal estaba agotado, solo quedamos unas de nosotras. Y muchas personas que habían sobrevivido la violencia y el asalto doméstico no querían hablar de eso directamente. Y las personas se estaban levantando todos los días de la cama para trabajar, y nos preguntamos si podríamos empezar a trabajar para empoderar a las personas, para que parte de su identidad sea ese sentido de poder, para sanar esa experiencia de la violencia.
Entonces uno tiene que empezar donde está su poder y es un viaje holístico para sanar y volver a sentir y tener ese poder. Veo que hay tantos comentarios en el chat. Espero que puedan comentar entre sí y tendremos una oportunidad para responder preguntas al final. So this is Mata Hari. Este es Mata Hari. En 2019, antes de la pandemia, Mata Hari empezó con un grupo de 3 sobrevivientes y unos organizadores que preguntándonos cómo podríamos crear el poder dentro de la organización. Y a mí me encargaron con el concepto grande, ¿cómo le damos fin a la explotación de violencia de género? Entonces, el movimiento de trabajadoras domésticas es algo que energizó a todos y teníamos experiencia de esto. Podríamos compartir estas historias y el movimiento de las trabajadoras domésticas y ellas o ellos son personas que trabajan en los hogares para hacer trabajo de niñeras, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, perdón, trabajo doméstico. Es una de las industrias más antiguas desde el comienzo de los tiempos, además del trabajo sexual. Y durante ese tiempo, las trabajadoras domésticas de Nueva York era un movimiento para establecer protecciones laborales para las trabajadoras domésticas por primera vez. En 1930, durante una época en que los esclavos estaban entrando o los que eran esclavos estaban entrando a la economía con el nuevo trato, con nuevas protecciones. Y durante ese tiempo, esas fuerzas laborales que estaban haciendo ese trabajo no querían darles a esas personas negras el poder económico. Entonces, hasta este día, el movimiento de trabajadoras domésticas y de trabajadores agrícolas están desequilibrando ese desbalance. Aún los trabajadores blancos son sujetos de este daño. Mata Hari, esta es una foto de nuestros miembros. Somos una organización y creemos que mientras más seamos, más poder tenemos y podemos desarrollar el liderazgo de cada miembro y que podemos cambiar las condiciones laborales y transformar nuestras vidas y protegernos como inmigrantes, mujeres de raza negra o no blanca, asiáticas, a personas que no hablan inglés, y lo hacemos de manera estratégica. Creemos que no importa qué, debido a la historia, cada industria hay un ciclo de diferentes culturas y razas o identidades que son explotadas. Muchas entran y salen al trabajo porque primero se explotan a los negros, después a los asiáticos, después a los negros. Y decidimos que tenemos que detener todo esto. Y ya que los trabajadores no pueden hablar entre sí, no se dan cuenta de este daño colectivo. Entonces, practicamos justicia lingüística al proveer interpretación y traducción para la mayoría de nuestras reuniones y seguiremos haciéndolo al crear o aumentar nuestra organización. Tenemos una membresía de 1,100 personas y nuestra meta es aumentar nuestra membresía y fortalecer el liderazgo de nuestros miembros. Quiero compartir unas fotos
Mucho de nuestro trabajo es en la comunidad, estando con nosotras mismas, relacionándonos. Es una de mis cosas favoritas que hacemos cada año, un retiro. Pasamos tiempo en un lugar hermoso para alinearnos dentro de nosotros mismos y entre nosotras. Ahora, lo que voy a hablar hoy es conectado a los trabajadores domésticos que reciben propinas. Era la oportunidad estratégica que se presentó y ahí estaba la energía. Y cuando yo vine a la organización, en el lado derecho es la fundación del movimiento de las trabajadoras domésticas. Es la voz nacional para los trabajadores domésticos. 2.5 millones de trabajadores domésticos en el país. Hemos crecido muy rápidamente porque los trabajadores domésticos es una fuerza laboral que ha estado silenciada por mucho tiempo y ellos son los que permiten el trabajo porque si ellos no trabajarían, muchas otras personas no podrían ir al trabajo. Las personas que reciben propinas también se han incluido en recientes años, porque los trabajadores domésticos y de bajos ingresos, a medida que empeora la economía, los salarios bajos se vuelve esta mezcla de todos estos trabajos que se hacen para sobrevivir, porque hay tan pocas oportunidades. La dificultad de ser inmigrante o de ser una persona explotada es que uno no tiene opciones para hacer el trabajo que realmente quiere hacer. Entonces nos dimos cuenta de que los trabajadores domésticos también estaban trabajando en situaciones donde se les daban propinas. Trabajadores meseros, meseras, trabajadores que trabajan en la cocina, también reciben propinas o que lavan los trastes, los que trabajan lavando automóviles, choferes de Uber, trabajadores en salones de uñas. eh, Pueden ser impactados sus hijos, sus parejas. Entonces decidimos que teníamos que expandir para luchar contra esta explotación en todo el país. Aquí a la izquierda, creo que había una película mexicana. ¿La han visto en Netflix? Acerca de una trabajadora doméstica en México y ella vino a nuestra asamblea en el 2020, antes de la pandemia, Roma. Era un momento clave para el movimiento porque esa representación significa mucho. Tener la identidad de los trabajadores reflexionados en la cultura es clave, es parte del trabajo de la organización cultural. Yeah, and I just wanted to share some pictures. Ahora quiero compartir otras fotos anteriores y actuales. A la derecha es una foto del presidente Kennedy con un grupo de trabajadoras domésticas. Y esta es parte de la historia tan importante, porque este fue un momento, ajá, para mí. Hay tantas leyes que no conocemos, que no se han implementado. Podemos luchar por las leyes, pero si no hay suficientes personas y recursos para implementarlas, no tienen poder. Y la razón por la cual esto se enfatizó más para mí, me uní al movimiento de las trabajadoras domésticas en Massachusetts y estábamos investigando las leyes que tienen las trabajadoras domésticas y teníamos la suposición que teníamos esta falta de derechos que los otros trabajadores, pero no sabíamos
que a mitad de la campaña un pasante legal fue a la biblioteca del presidente Kennedy en Boston, entró a los archivos y encontró esta carta antigua de una mujer, la Nia Cass, que escribió a nombre del Club de Servicio de Mujeres de Boston. Y donde decía que pedía que había el proyecto de ley antes de nosotros y aprendimos que no solamente, sino que habían dado a conocer, aprobado esa ley sobre el derecho de un salario mínimo en 1970. Y yo estaba haciendo este trabajo en 2019. Entonces, trabajadoras durante todo este tiempo no sabían que tenían sus derechos. Nosotros no sabíamos que ellos tenían derecho a esto, es decir, a un salario mínimo durante todo este tiempo. Y eso fue algo muy distintivo. Y solo supimos esto a través de la historia. Por esa carta fue la que nos llevó. Y esta es una imagen de ella felicitada por el presidente Kennedy en la Casa Blanca. Y del lado izquierdo tenemos una imagen de Olga, que hoy en día, que es una líder es mi jefa, el Centro de Mujeres Trabajadoras Matahari. Y ella es el ejemplo perfecto sobre el trabajo de doméstica. Es algo relevante y ha podido sobrevivir en esta economía. Y ella está luchando pero tiene 5 años como líder de Matahari y tiene su poder. Y entonces, un día dijo, bueno, yo voy a luchar por estas leyes, así que está luchando por eso. Tenemos campaña por ella con nuestro trabajo, así que ella tiene dos demandas como trabajadora doméstica y una en el restaurante. Así que ella es mi jefa y mi gran inspiración. Se lo digo, pero también lo siento así. Y como en la misma página tenemos, pues, quiero nombrar y ubicar sobre cómo los efectos económicos de esto, pero pienso que muchas veces hemos tanto crecimiento en el movimiento, pero la violencia basada en el género es la violencia que está dirigida con base en la individualidad de su sexo biológico o la identidad de género. Incluye el abuso físico, sexual, verbal, emocional y psicológico, las amenazas, la coerción y la deprivación económica y educacional, bien se ocurre en público o en privado. Aun cuando nosotros no nos basamos en la parte económica de esto, reconocemos los individuos que los organizamos. Este tipo de individuos reciben esos otros tipos de violencia y por eso los honramos y tratamos de crear un espacio de sanación en esta travesía para tener poder económico. La definición de explotación en nuestro contexto es el acto de usar recursos para el acto de tratar a las personas injustamente a fin de obtener beneficios por el esfuerzo o por su labor. Es decir, trabajar horas en exceso, los indicadores son situaciones peligrosas de trabajo, no tener salario o tener un salario muy bajo, no tener respeto por las leyes laborales o los contratos, malas condiciones de trabajo o manipulación de los salarios. Mucho del por qué lo llamamos la definición de explotación había que sobrevivir la violencia que se impuso después de la esclavitud, durante la esclavitud. Y así que hemos aprendido a través de la historia tanto la intersección de todos estos efectos, el racismo, el imperialismo, el sexismo. Esta imagen así lo muestra, tratando de edificar un poder multirracial en diferentes grupos. Son muy militantes. Esto es el inicio de darnos cuenta que hay una interseccionalidad en estos aspectos. Ahora vamos a tomar un momento
Vamos a respirar un poco, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un trago de agua. Great. Muy bien. I wanna Y yo lo que quiero es talk about hablarles sobre la transición justa. Valor that we were. There's other spaces that Hay otros kind of espacios. and, eh, eh, you might be hearing this Quizás ustedes puedan escuchar esto como van a escuchar más conscientes sobre el cambio climático. Y yo hice una encuesta al principio sobre cómo nosotros estamos sintiendo los diferentes tipos de explotación y cómo se toma ventaja. Y esto es algo común, porque no importa quién es uno, en esta economía uno está en el lado izquierdo aquí de esta gráfica. Pues eso se llama la economía de extracción, diseñada para que nosotros se nos extraiga como entes. Y si nos ubicamos en el medio, nuestros trabajadores estamos en el ciclo de explotación. Y aun cuando mucha resistencia de mi parte como directora de nuestra organización, hay muchas conversaciones y quizás cosas problemáticas que pasan en organizaciones sin fines de lucro. Y esto es un ciclo, es la cultura en la que estamos, en el mundo. Entonces uno tiene que hacer un trabajo profundo para resistir eso. Pero tengo que trabajar el doble para resistir, para no explotarme a mí misma. Y también esto tiene que ver con en este complejo industrial de las organizaciones sin fines de lucro. Y aquí tenemos, yo no sé si usted, cuánto de esto es parte de este mundo, pero la economía de extracción es donde estamos actualmente. Está ubicado. Me ayuda la respuesta que estoy leyendo en el chat, pero no esperanza y deseo de que nosotros estamos en esta economía de extracción y estamos tratando de pasar hacia la derecha, que es la economía de regeneración. La economía de extracción dice que nosotros sacamos más de la gente, más del producto y eso es muy dañino. Así es, el cambio climático es, por supuesto, esto nos afecta porque todos somos parte de esto. Entonces estamos tratando de pasar a una economía de regeneración o regenerativa. Y la visión del mundo se basa en el colonialismo o el consumerismo, pues. Es decir, se saca más de otros países y se extrae recursos de países para que nosotros poder tener una vida cómoda y extraer tanto fuerza laboral de la gente y pagarle muy poco para que poder alimentar el poder y el bienestar. Ha hecho Amazon, por ejemplo, esa empresa ha ganado tanto dinero durante esta pandemia, sacando todo lo que pueden de los trabajadores. Y cómo pueden mantener control de este sistema. Y esto también está interconectado con lo que estamos aprendiendo sobre la policía en este país, porque la policía está conectado con esto. Hay muchos factores militares en la policía. Todo esto está interconectado. Sin embargo, hacemos el trabajo en el medio para pasar a una economía de regeneración. El cambio del mundo es cambiar esto. Aquí los recursos que tomamos y los regeneramos. Y los trabajadores no son explotados, sino que también participan en este ciclo de regeneración. Allí tienen algo que decir, tienen leyes, tienen propiedad. Y nuestro propósito es el bienestar ecológico de la gente y de la tierra para que todos tengan poder. Y cómo podemos mantener esto. Es difícil decir esto, es tener una democracia profunda. No quiero profundizar más en este análisis,
pero gracias por sus comentarios en el chat. Aquí tenemos pues una gráfica un poco más sencilla y la manera como el Centro de Mujeres Trabajadoras Matahari nos concentramos en el aspecto de las personas, pero estamos también conscientes en cuál contexto estamos. Estas son las definiciones pues, de la economía de extracción. Se basa en el retiro del bienestar de las comunidades a través del uso y la degradación de los recursos naturales, la explotación de la labor humana y la acumulación de bienestar e interés de la comunidad. Y lo que queremos es una transición justa hacia una economía de regeneración, que es una economía que se basa en la interdependencia de las relaciones, que haya reciprocidad, que haya respuesta, reflexión entre las comunidades humanas. Esta es otra diapositiva que destaca lo que nosotros queremos cambiar o hacer la transición justa de la economía de extracción a la economía de regeneración. Me encantan estas imágenes porque habla también de la historia de las trabajadoras domésticas. Esto, los derechos civiles, las mujeres de las trabajadoras, los derechos de las trabajadoras domésticas, su identidad, todo esto está interrelacionado. Hasta Rosa Parks fue una trabajadora doméstica. Por eso les muestro estas imágenes. Entonces, hablemos de poder, pues. El poder, yo estoy obsesionado con el poder. El no poder como una locura en una película de Disney, como por ejemplo, como igual poder, sino el poder de la gente, darle poder a la gente que están recibiendo daño. Tengo una fijación sobre el poder. ¿Cómo puede uno fortalecerse? ¿Cómo puede empoderar a la gente? Y estas son diferentes definiciones de poder. El poder es la capacidad de controlar o tener influencia sobre las circunstancias. Muchas veces las personas entran a la organización diciendo, no tengo poder, están hasta negando o dicen, no tiene sentido participar en la comunidad. El sistema es tan grande, no puedo hacer nada para luchar en contra del sistema. Simplemente quiero ser libre. Lo que el sistema me dé, tomaré. Pero mucho de eso está interconectado al amor propio, pues, especialmente si personas que sienten diferente tipo de violencia, cada vez que uno siente un tipo de violencia, eso le resta a uno el amor propio. Puede ser porque no tiene opción de moverse, la falta de opciones para escoger trabajos o vivienda, o porque uno no puede costear donde gustaría vivir, o estar en circunstancias donde las personas le retiran el poder, haciéndole daño físico de diferentes maneras. De manera que el poder es algo que tenemos que cultivar para cada quien dentro de nosotros mismos, para poder controlar tener la influencia de las circunstancias. Eso es mucho y es un trabajo arduo. Y luego la diferencia entre el poder sobre está relacionado con la militarización. Me cuesta decir esa palabra, pero hay que darse cuenta. Los países que tienen más poder, hasta por ejemplo, en el contexto de explotación, hay compañías en Uber, Lyft, todo eso. Ellos están forzando a los trabajadores para que las personas y para tomar ventaja de ellos. Entonces, cuando las personas e instituciones usan su poder para su propio peculio, para su propia ganancia y no para el beneficio de todos, ese es el poder sobre. Y lo que queremos es el poder para conectar, que haya un equilibrio entre las instituciones que tienen el poder, es que los trabajadores, la gente que son impactadas por ese poder, esas leyes, y para que se llegue a resoluciones. Ese es el poder es un poder liberador. Es cuando la gente y las instituciones usan su poder para el beneficio de todos.
Inside Matahari, we're actually Nosotros en Matahari, las diferentes formas de poder que nosotros hemos trabajado durante los últimos 10 años. Actualmente evaluamos esto. Deberíamos sumar más formas de poder porque nos hemos dado cuenta que todas las economías de extracción y todas las posibilidades de economía de regeneración realmente surgieron a flores en la pandemia. Eso fue algo increíble, aun cuando tenemos violencia tanta hacia la gente debido a la COVID, esa situación que estamos viviendo, pero también hemos visto que muchas de las cosas que el gobierno o que la gente no creían que fuese posible pasaron a ser posible, como por ejemplo recursos del gobierno para personas, para vivienda, alimentación, más apoyo económico para familias. Eso pasó a ser más cerca de la realidad. Hubo más cooperación y como las personas tratan nomás de sobrevivir, realmente no conectamos con tantas personas, no confiamos a la gente tanto, pero la comunidad, esa sensación creó y se establecieron redes, personas llevándole comida a personas que no tenían cómo o personas mayores. Entonces la gente mostró maneras como realmente podemos buscar hacia una economía de restauración, de regeneración. Debido a la pandemia, el mundo ha evaluado este modelo de edificación de poder. Estas son las avenidas en las cuales nos concentramos, pero necesitamos más para profundizar en el análisis de esto. Y voy a hablar de las diferentes maneras de poder en las cuales estamos trabajando a través de las imágenes. So this is like I'm really sad that this picture is blurry, but because esta imagen me llama la atención porque fue un momento clave dentro de la historia de Matahari, puesto que después de muchos años, quizás hace 6 años, esta es la campaña para la protección de las trabajadoras domésticas en Massachusetts. Esta fue el día en que el gobernador Patrick ve esta mujer que tiene esta camiseta azul, es la señora Foster, una de nuestras líderes en ese momento. Y la manera como edificamos el poder político es por nuestra capacidad de tener influencia sobre leyes, sobre las maneras como dichas leyes se ponen en práctica y quién está en una posición para hacer que esto se dé. Nosotros íbamos y hablábamos a favor de las trabajadoras domésticas. Confiamos que nosotros pensamos que nada se puede dar sin la participación de nosotras. Y cualquier mesa de toma de decisión nosotros teníamos que estar allí presentes. Entonces estuvimos en esos lugares, especialmente durante las negociaciones sobre las leyes de las trabajadoras domésticas y dándole hasta forma a dichas leyes. Nosotros inspiramos cada una de las disposiciones de esa ley y debido que hubo por una profunda inteligencia, tuvimos la ley, la acta de leyes del país que reiteró la ley que fue aprobada en 1970 sobre el derecho a sindicalizarse y a que se les pague el sobrevimiento y el derecho de que se les notifique si les llegan a despedir para que no pierdan la vivienda por el hecho de ser despedida y el derecho de tener contratos por escrito. Y debido que si uno no tiene contrato, entonces le pueden a uno explotar. Y muchas otras disposiciones tiene esta ley. Así que ella era nuestra representante, pero ella era parte de darle la forma a tal ley sobre las trabajadoras domésticas. Trabajar muchas personas, hicimos todo esto en 5 idiomas por todo el estado de Massachusetts. Y aquí pueden ver que tenemos defensores que realmente tomaron
las gráficas y las grabaciones que hicimos y los comentarios de todos los organizadores en esta ley. Eso es lo que aprobamos en una sesión legislativa que se volvió un marco para otras leyes. And here's another picture of Aquí hay otra foto del poder político con los trabajadores que reciben propinas, especialmente durante la pandemia. Los trabajadores de restaurantes se nombraron trabajadores esenciales, pero los trabajadores que podían preparar la comida para a las personas mayores y los niños. Entonces, estos trabajadores durante la pandemia le solicitaron al Congreso a aprobar una ley para sus trabajos. Durante ese tiempo, cuando los trabajadores domésticos y agrícolas fueron excluidos de las protecciones, tampoco recibieron el salario mínimo. Creo que a nivel federal, los trabajadores que reciben propinas son de 2.25 la hora. Y ellos no les fue bien durante la pandemia y las personas salían del trabajo teniendo que pagarle al jefe, o sea, y no recibían impuestos, sino que también tenían que pagarle ellos a los dueños. Aquí estaban en el pico de la pandemia, saliendo de sus casas con sus mascarillas, yendo a Washington. Elena de Sencha, esa es la imagen a la izquierda de la estructura de una trabajadora que trabaja en un restaurante. Y estos trabajadores están compartiendo sus historias y cómo en la pandemia les está impactando. Quieren acceso a las vacunas para los trabajadores de restaurantes, porque aunque tenían que seguir llegando al trabajo, no se les estaba dando prioridad para recibir las vacunas. Entonces estaban pidiendo un salario mínimo y vacunación. Y este es un ejercicio de este poder político y tratando de impactar al Congreso. Ahora quiero pasar al poder de la narrativa. Es una de mis favoritas. Hay tanto potencial en nuestro movimiento y en cada persona que está aquí presente, porque tenemos tanta experiencia de la vida que ofrecer a través de nuestra narrativa para asegurarnos de que otras personas entiendan nuestros problemas a partir de nuestra propia experiencia. Esta es una imagen de Lidia, una de nuestras líderes y mi jefa. Es una mujer muy poderosa. Ella hace trabajo de atención directa. Ella estaba aterrorizada cuidando a sus pacientes mayores y tenía que hacerlo porque tenía que darle comida a sus hijos. No había una respuesta por parte del gobierno para estas personas y trabajadores que no tenían ahorros debido a los años de explotación. Ella escribió esa es una foto que le tomaron de ella en una publicación en el Washington Post y ella tiene miedo de que ahora de que su familia está en casa, si la van a eh, tiene miedo de que ICE o la migra deporte a ella o a su familia. Y eso se realzó durante la pandemia. Y ella estaba hablando en contra de esto. Y esta es su historia. Y pudimos hacer un trabajo muy poderoso al respecto.
Ahora quiero pasar al poder para interrumpir las situaciones. And disruptive power, El you'll see poder que cambia las cosas, las protestas, las acciones, las líneas de huelgas, cuando cuando tenemos que ir a las calles y detener el tráfico. Y esto también se hizo durante la pandemia. La estatua en medio de Times Square, cuando se les pidió a los trabajadores de restaurante que trabajaran sin protección, no había equipo de protección, los salarios no habían cambiado, no había alivio económico. Nosotros mismos tuvimos que encontrar fondos para apoyar a los trabajadores porque nuestro gobierno responde de una manera muy lenta, pero nosotros creamos nuestros propios fondos de asistencia. Aquí estábamos deteniendo el tráfico en Times Square en Nueva York durante la pandemia para hacer conciencia de lo que le estaba pasando a los trabajadores de restaurantes y pidiendo su protección. Creo que no lo pueden ver, pero habían como 100 personas en esta acción porque las personas en ese tiempo tenían tanto miedo a la pandemia, a la COVID, pero ya que estaban tan apasionados y no había otra opción, salieron de sus casas enfrentándose a la COVID para alzar la voz. Ahora voy a pasar al poder económico. Y esto tiene mucho que ver con las instituciones porque necesitamos crear nuestro propio poder económico. Especialmente durante la pandemia, muchas personas invierten en las agencias sin fines de lucro porque somos los trabajadores, las personas de primera línea para los trabajadores de primera línea. Todos los ismos estaban en esteroides. Muchas de nuestras organizaciones tuvieron dificultad para sobrevivir. Entonces, el poder económico es asegurarnos de que el dinero se gaste en lo que sea más importante, poder influir a los mercados y el empleo como trabajadores organizados y poder sostener nuestras propias instituciones. Y esto también depende de las aportaciones de los trabajadores en cuanto al presupuesto, cómo el gobierno local usa nuestro dinero de impuestos. Esto también implica el desarrollo de liderazgo para que las personas puedan expresar su opinión y crear instituciones para sostener el movimiento. Esta es una imagen de la misma acción anterior, pidiendo que el Congreso invierta en la protección de los trabajadores de restaurante y los trabajadores domésticos. Esa ya la vimos. Una de mis favoritas que no reciben mucha atención es el poder transformativo. Es como el aspecto comunitario. Es nuestra capacidad de demostrar, por ejemplo, el tipo de mundo que queremos crear para transformarnos a nosotros mismos y creer en nuestro propio valor. Esto no llega a los titulares. Los titulares abarcan las historias difíciles o las acciones disruptoras, pero el poder transformativo es el trabajo detrás del escenario. Me pongo muy emocional cuando pienso que nuestra comunidad está conformada de personas que no conocía anteriormente. Todas estas personas son extranjeras que no sabían que tenían un propósito compartido hasta que los reunimos y ahora trabajan
todos los días creando campañas y proyectos para deshacer las políticas históricas y apoyarse durante los tiempos difíciles. Tenemos comités de cuidado o para cuidar a las personas que enfrentan el desamparo, diferentes grupos etarios, diferentes grupos de ayuda mutua. Y este es el poder transformativo que necesitamos para modelar una economía justa y el aspecto comunitario de la colaboración. Entonces, es una economía regenerativa, un espacio para transformarnos, al ser diferentes, porque podríamos haber quedadonos en nuestros silos y seguir siendo explotados. Pero estamos luchando contra esto y crear un mundo diferente y portarnos de una manera diferente. Y esta es la esencia de nuestra comunidad y es el vehículo para tomar el poder, porque necesitamos saborear lo que es este nuevo mundo para saber que es posible. Aquí está el dicho, no se les olvide, porque la historia es muy importante, es clave a nuestra herencia y a nuestras vidas individuales, sin importar de cuál cultura provenimos. Es parte de la totalidad de quienes somos, es parte de nuestro ser. Y les animo a todos a ver en la página web de los trabajadores domésticos y hablar con sus familias, especialmente hablar con la generación anterior acerca de sus historias y usarlo como una manera de fortalecer su propósito. Creo que tenemos como 15 minutos. eh, Tenemos la oportunidad de hablar un poquito porque sé que el chat fue muy activo. Creo que Claudia, si me puedes ayudar, por favor, a leer las preguntas. Gracias, Monique. Eso fue maravilloso. Fantástica información. Es el trabajo tan importante que hacen ustedes en Mata-Hari. Hay una pregunta, la última pregunta, una pregunta. ¿Quiere saber si su organización creó la definición del poder transformativo? No, no, no. La Alianza de Trabajadoras Domésticas la adaptaron. La Alianza de Trabajadoras Domésticas la desarrollaron esa definición y puedo compartir los materiales que compartimos el día del cambio, si eso sería útil, porque estamos haciendo mucho trabajo en cuanto a la teoría de cambio. El proceso ha sido muy útil para que las personas puedan alinearse con su propósito. Jiménez pregunta, ¿qué quiere decir el hogar político? El hogar político para mí en Mata-Hari es el lugar donde estás enraizado para hacer el trabajo político. Algunas personas piensan que es el Partido Demócrata o el Partido Republicano o el que sea. Esos son hogares políticos, pero en Mata-Hari estamos tratando de crear nuestro propio hogar político, aunque no somos un partido electoral. Es solo el lugar donde haces tu trabajo político y incluimos la palabra hogar porque queremos que se incluya ese elemento porque especialmente para nuestra comunidad, muchos de nosotros somos inmigrantes, personas de razas no blancas, que siempre estamos buscando nuestro hogar. Y creo que todos sentimos ese apego al hogar. Entonces, usamos esta palabra
para alinearnos con nuestro propósito de cuidarnos a nosotros mismos y mutuamente y a la vez hacer trabajo político. Caring for each other. So there's a balance. Estamos haciendo el trabajo político y a la misma vez cuidándonos. Me di cuenta de que se habló mucho acerca de que las universidades tienen pasantías obligatorias que no se pagan, que muchos estudiantes tienen que trabajar sin sueldo. ¿Qué es tu opinión? Sí, creo que ese trabajo debería pagarse porque alguien se beneficia de ese trabajo, ya sea el profesor, la institución. Alguien se beneficia de ese trabajo gratuito y debe haber compensación. Hay mucho trabajo al respecto, especialmente con respecto a los estudiantes posgrado, para que puedan asegurarse de tener un contrato y que se les pague por su trabajo. Y hay más instituciones que son más competitivas al pagar las pasantías. Aún en el contexto Matajari, hay más estudiantes que solicitan pasantías en Matajari con recursos pagados. Entonces, hay cierto progreso al respecto, pero hay mucha explotación entre el contexto estudiantil, lo cual también crea que la cultura de que sean explotados al tomar su primer trabajo y porque ya tienen están acostumbrados a ser explotados. Y esto se considera un mal necesario para entrar en esta industria. Yo no estoy de acuerdo. Creo que más corporaciones necesitan invertir en los programas de pasantía para remunerar a los estudiantes. Absolutamente. También hay una pregunta. Camille Frank es con una consejera de salud mental, está pidiendo un ejemplo de una acción del poder transformativo en relación a la explotación o la violencia sexual. Creo que después de la crisis inmediata, hay un momento en que las personas puedan estar listas para estar en comunidad y creo que la violencia sexual es tan desorientadora porque afecta el espíritu, la mente, el cuerpo y las personas se quieren desasociar y sienten mucha vergüenza. Entonces, crear espacios para los sobrevivientes para que puedan nombrar esta experiencia colectiva y saber que no es culpa suya y que deben ser valorados y que las personas sepan que no se les puede quitar su autonomía y su esencia. Entonces, la acción de poder transformativo es modelar que los sobrevivientes no son víctimas, son personas poderosas con sus propias narrativas. También hay una ley de derechos de los sobrevivientes del acoso sexual. Hay que están liderando campañas para establecer protecciones para los sobrevivientes del asalto sexual. Lo que sientan las personas, lo que experimenten ahora y lo que están notando, traten de imaginar qué sería lo contrario y ayudar a crear eso. Creo que eso es muy importante. Voy a buscar en Instagram porque conozco esa ley como parte de los recursos, porque es un movimiento de la generación milenia, generación X. Es una comunidad muy grande de sobrevivientes que vamos a vengarnos al aprobar leyes para protegernos. Es un campo muy poderoso de los sobrevivientes, porque muchas veces ese silencio y esa vergüenza
impacta mucho a las personas y esta es una oportunidad para hacer lo contrario, expresarse y recibir el apoyo, y eso es parte de la sanación. Abigail tiene una pregunta. Como defensora en una agencia sin fines de lucro, ¿qué enfoque puede tomar para ejercer el poder político? ¿Es con la organización? ¿Cómo hacer más trabajo con la organización? Más como hacer. Sí, muy bien. Yo creo que su supervisor o las organizaciones supervisoras quizás están reflexionando sobre un abordaje estratégico para trabajar en los diferentes campos y habilitando la posibilidad para atacar y cubrir los costos y potencialmente los organizadores de proveedores. No hay mucho enlace entre. Tiene que haber una relación simbiótica. Los proveedores de servicios hacen el trabajo crítico de abordar la violencia y las personas organizadoras están atacando el origen, las raíces, pero tiene que haber más integración. Eso puede ser una posibilidad hasta unirse a organización que está organizando más a los sobrevivientes y quizás establecer asociaciones y hasta hacer trabajo voluntario por parte del personal. Eso podría ser una oportunidad clave para hacer esa alza. Sería bueno tener a los organizadores y proveedores de servicios trabajar conjuntamente para hacer que haya más fortaleza, para que las relaciones se relacionen y trabajen y darle apoyo a los sobrevivientes que están recibiendo el daño severo todos los días. El trabajo de intervenir y atacar los orígenes, las raíces del problema. Sofía tiene un comentario importante. Cuando las personas, cuando no se les paga por su trabajo, entonces se establece una zanja, aún más, una desigualdad. Sí, es cierto, hay muchas personas no blancas no pueden costear el hacer esto. Así que esto suma a la supresión económica, por supuesto. De hecho, quizás esto es un buen resultado, pero yo estudié nutrición de pregrado y para pasar a ser una dietista tenía que hacer una pasantía. Yo acabo de pagar mi pregrado y ahora yo tengo que pagar toda esta pasantía, tengo que solicitar para poder ser dietista, pero hacer también, tomar una prueba y hasta quizás gane el mismo dinero como pregrado en el campo. Así que olvídese esto. Yo no puedo costear otro año sin trabajar y además pagando por la pasantía para ganar lo mismo. Y aquí estoy en Matajari debido a ese resultado. Pero en el campo de los dietistas, en el campo de la nutrición, ustedes pueden ver que hay y las personas que pueden hacer trabajo, quienes pasan a ser dietistas debido a ese programa de pasantía. Esos son el tipo de maneras que pueden asegurarse que las personas no son capaces de usar otras culturas y otras razas y otras clases. Phoebe también es dietista. Eso es muy buen comentario el de Phoebe. Cierto, sí, es tan cierto porque necesitamos ser en el campo de dietista que se reflejen en la comunidad. Esto no realmente. Sí, porque especialmente en nuestro trabajo, los sobrevivientes en la comunidad, esto es tan diverso, así que podemos tiene que haber diversidad en todas las industrias, claro que sí, y esto limita estas iniciativas. No son efectivas, pasan a ser irrelevantes. Podríamos hablar, yo tengo muchos sentimientos, Phoebe, podríamos hablar todo el día sobre esto. Pareciera que ya no tenemos más preguntas. Si alguien más quiere decir algo.
Muchísimas gracias. Esto fue maravilloso. Pienso que todos realmente disfrutamos esta conversación. Esta presentación tuvo mucha información importante. Es un movimiento que es muy importante para nosotros, para hablar sobre esto. Así que muchísimas gracias. Realmente esto resona a todas las personas. Quizás no se han dado cuenta y que queremos hacer es darle derechos, importar el género, el sexo, pero las barreras están allí. Y tenemos como 5 minutos. Las personas me he dado cuenta que está haciendo eco. ¿Podemos concluir con esto? Sí, por supuesto. Hay una pregunta, Sarah quiere saber, ¿hay una plantilla sobre la ley que usted mencionó? Sí, lo puedo comentar, esa ley para los trabajadores domésticos. ¿Cómo no les puedo compartir esa información? Sin duda alguna. ¿Será que la podemos poner en el portal web, Claudia? Sí, lo podemos poner. Gracias. Bueno, claro. Phoebe dice, sí, la parte de la restauración. Estamos creando videos en diversos idiomas. La intención de este proyecto es tener que los trabajadores en el movimiento, los líderes, que pasen a ser facilitadores en sí mismos. Así que todos estos materiales son útiles para organizar. Like definitely videos and little snippets of Hay of the videos, histories and also la historia, around, different forms of power and diferentes formas de poder, de educación política. Sí, cómo no. great. So I'm gonna try to download. Así que lo que voy a tratar de hacer es descargar el chat para... Sí, por supuesto, las personas están bienvenidas para quedarse y pueden hacer el ejercicio de respiración para clausurar, o si necesitan una pausa para la próxima sección, lo que les convenga a ustedes, pueden quedarse, pueden retirarse. Volvemos a este ejercicio para volver hacia nosotros mismos. Tenemos un momento para respirar, poniendo los pies sobre el piso plano y medir los hombros, sentir su centro enraizado con la tierra. Ustedes están enraizados con la tierra para crecer como individuos, para tomar el poder y darle forma, sentir el aire que respiran profundamente, inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen profundamente de hombro a hombro. Su ancho es su expansión. Inhalen profundamente para abarcar todo este ancho, esta amplitud de hombro a hombro. Y respiren en su dignidad, en su longitud. Es raíz en este mundo, la cabeza conectada hacia el futuro y las manifestaciones que ustedes quieren para ustedes, para el mundo, para las personas que le importan a ustedes. Inspiren, inhalen su tolerancia para alcanzar al mundo y sientan también libres de mover los hombros y liberen tensiones hasta alzar los hombros. Inhalen y exhalen hacia arriba y hacia abajo. Con sus hombros, con ese movimiento, tomen tiempo para respirar, para sentirse. Estén conscientes de su amplitud y de su longitud. Ustedes están puestos en este mundo, aun cuando el mundo no lo reconozca, aún ustedes valen la pena, ustedes son suficientes, tienen que sentirlo y hacérselo saber. Y siéntanse orgullosos de sí mismos, porque todo lo que ustedes retienen lo pueden liberar.
Y mi esperanza y bendición para todos ustedes. Ustedes se retiran de este espacio un poco más conectadas con sí mismos y listas para tomar acción. Así sea acción para conectarse más con organizaciones, para tener una posición política más clara, cualquier cosa para que ustedes puedan alzarse. Esto todo es clave. Vamos a contar hacia atrás. 3, 2 y 1. Gracias a todos por su tiempo y estoy muy contenta de haberme conectado con todos. Gracias a todos. Nos encanta saber. Nos vemos el año próximo, en el año 2022. Lo podemos ver en persona. Ha sido realmente extraordinario, estupendo el trabajo. Muchas gracias.